Mi esposa infiel me engañó con su jefe, usando mi dinero para comprar lencería y pagar cenas de lujo. Ejecuté mi venganza, sufrió un accidente, quedó en coma y arruinó su propia vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Tiago, tengo 39 años y soy mecánico especialista en autos de lujo aquí en Guadalajara. Trabajo de forma independiente en un taller que heredé de mi padre, y a pesar de las dificultades, siempre he llevado una vida honesta y mesurada. Llevo 7 años casado con Jimena, de 35 años, una analista de marketing recientemente contratada por una multinacional tecnológica. Nuestra relación siempre pareció sólida, de esas que crees que durarán hasta que te salgan canas. Compartíamos todo, facturas, sueños y hasta el mismo ordenador en la oficina de casa. Nunca imaginé que sería este pequeño detalle el que destruiría mi vida. Ese día llevé a Jimena al aeropuerto para un viaje de trabajo de 4 días. Estaba extasiada, no solo por el evento en sí, sino por la oportunidad de crecer dentro de la empresa, dijo. Me despedí con un beso, le deseé buena suerte y me fui sin sospechar nada. Al regresar, decidí cerrar la tienda temprano. Estaba cansado y planeó aprovechar el tiempo para organizar los documentos fiscales del trimestre. No sabía que abrir esa computadora sería como apretar el gatillo de una bomba emocional a punto de explotar en mi regazo. Abrí el correo electrónico en el navegador y ya había iniciado sesión en su cuenta. Tenía la costumbre de olvidarse de salir, así que no le presté atención. Pero un mensaje no leído en la parte superior de mi bandeja de entrada me llamó la atención. El título era, sobre lo de anoche Caraguiño. Hice clic sin pensar. Era de Lorenzo, su jefe, un hombre al que solo conocía de nombre, pero al que ella siempre había descrito como demasiado profesional para cualquier cosa. El mensaje hablaba de lo impresionante que se veía con la lencería que él compró y cómo la habitación del hotel fue la mejor inversión de la semana. Se me heló la sangre. Sentí un peso en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo en plena cara. Por un momento pensé que era una mala broma. Pero el tono era demasiado íntimo para haber sido enviado por error. No había ninguna duda. Mis manos empezaron a temblar. Sentía que me ardían los ojos, pero no podía llorar. Fue como si mi cuerpo se hubiera apagado. Intenté respirar profundamente, pero sentí que me faltaba el aire. Me levanté de la silla sin rumbo, caminando por la casa como un zombi, tratando de entender cómo, cuándo, por qué me estaba pasando esto. Todo lo que sabía sobre mi matrimonio parecía haber sido una mentira cuidadosamente construida. Me senté en el suelo de la cocina, apoyado contra el armario, mirando al vacío. Estuve allí parado durante casi 1 hora, escuchando solo el tic-tac del reloj y el sonido distante de los coches que pasaban por la calle. Recordé todas las veces que me dijo que llegaba tarde por reuniones, o cuando regresó con ese perfume que decía que era una muestra gratis de la empresa. Pequeñas señales que elegí ignorar. Y ahora, todo tenía sentido. La traición estaba allí, desnuda, explícita y abierta, escrita en unas pocas líneas que implosionaron mi mundo. La última línea de ese correo electrónico resonó en mi mente como una frase cruel. No puedo esperar a verte de nuevo cuando regresemos. Ella no solo me engañó. Ella lo planeó. Ella mintió. Ella se rió en mi cara mientras me llamaba mi amor y me prometía fidelidad. Me levanté del suelo con un sentimiento de humillación tan profundo que apenas podía mirarme en el espejo del pasillo. Todavía no tenía idea de su magnitud. Pero sabía que tenía que descubrirlo. Necesitaba llegar al fondo de ese pozo, por muy sucio que estuviera. El día siguiente comenzó con una mezcla insoportable de ira y desesperación. Pasé la noche despierto, tumbado en el sofá, con el portátil cerrado sobre el pecho como si fuera una bomba de tiempo. Cuando el sol comenzó a iluminar la habitación, tomé un sorbo de café frío y decidí hacer lo que nunca imaginé que haría, invadir la privacidad de mi propia esposa. Abrí nuevamente la cuenta de correo electrónico, revisando cada carpeta. Fue entonces cuando encontré uno llamado privado, escondido dentro de un borrador. La contraseña era una secuencia numérica, mayo de 2016. El mes y año de nuestra boda. Casi vomité allí mismo. Dentro de esa carpeta había más de 70 correos electrónicos intercambiados entre Jimena y Lorenzo. Las fechas coincidieron con el momento en que comenzó su nuevo trabajo, hace poco más de 4 meses. El primero fue inocente. Fue genial conocerte en persona. Espero que podamos trabajar bien juntos. Pero en una semana, los cumplidos se convirtieron en bromas de doble sentido,
y pronto en descripciones explícitas de encuentros en el estacionamiento de la empresa, los baños del restaurante e incluso en el asiento trasero de su auto, un Audi completamente nuevo que, según ella, una vez había llevado a dar una vuelta de prueba promocional. ¿La peor parte? Los regalos. En uno de los correos electrónicos, dijo, el collar de perlas complementaba perfectamente tu escote. Otro mencionó una cena en Casa de París, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Ella nunca me lo contó. Siempre decía que las cenas de empresa eran sándwiches en reuniones rápidas. Descubrí que recibía perfumes, lencería de diseño, bolsos de cuero importados. Todo esto a mi costa. Y como idiota, pensé que solo estaba tratando de avanzar en su carrera. Impulsado por una mezcla de vergüenza y odio, fui a revisar la aplicación del banco. Cuando vi los estados de cuenta conjuntos, casi rompo mi teléfono. En el transcurso de 2 meses, Jimena había realizado retiros por un total de 45.000 pesos mexicanos. Dijo que era para pagar unas cuotas pendientes de la matrícula universitaria de su sobrina. La sobrina, por cierto, ni siquiera va a la universidad. Esto no fue solo una traición física. Fue un robo. Mentir. Manipulación emocional de alguien que compartía mi cama todos los días. Me senté en el taller, tratando de averiguar qué hacer con toda esa información. Toda la ciudad me conocía. Yo era Tiago, el hombre honesto y trabajador que ama a su esposa. Y ahora, yo era el cornudo. Pero lo peor no fue la etiqueta, sino saber que me habían engañado durante meses, que me habían tomado por tonto y que, aún así, había pagado cada centavo de esa traición. Y lo más cruel, ella todavía estaba allí, en otra ciudad, probablemente con él, tal vez riéndose mientras yo veía mi mundo desmoronarse en silencio. Sabía que debía afrontar esto de frente, pero también sabía que no podía actuar desde el corazón. Respiré profundamente, guardé todos los correos en una memoria USB e imprimí los principales. Quería estar preparado para la confrontación cuando ella regresara. Necesitaba mirarla a los ojos y ver si tendría el coraje de negarlo. Y dentro de mí, una semilla de algo más oscuro comenzó a brotar. No era solo tristeza. Era el deseo de justicia. O venganza. La línea entre una cosa y otra empezaba a desdibujarse. Su vuelo llegó un lunes por la noche. Esperé, sentado en el sofá, con las luces apagadas, con la pila de papeles impresos sobre la mesa de café. El pendrive estaba enchufado al portátil, con la carpeta de correo electrónico ya abierta. Cuando escuché la llave girar en la puerta, mi corazón dio un vuelco. No sabía si gritar, llorar o vomitar. Jimena entró con esa expresión ensayada de ya volví, amor, quitándose los zapatos y quejándose del calor. Ella no se dio cuenta de inmediato de la extraña atmósfera. Solo cuando encendí la luz y la miré directamente a los ojos, sin decir palabra. Ella se quedó congelada. Su mirada recorrió los papeles, el cuaderno y luego volvió a mí. No hubo intento de negarlo, ni de llorar. Solo un largo suspiro, como alguien que finalmente está cansado de mentir. «Lo viste, ¿verdad?», dijo, como si hubiera encontrado una prenda fuera de lugar y no una prueba de traición. Negué con la cabeza, intentando contener mi ira. Señalé el cuaderno. Todo ahí. Cada cita, cada centavo, cada lencería. Felicidades. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, como si se tratara de otra conversación difícil entre una pareja. Fue allí donde dijo las palabras que me destrozaron el pecho. Tiago. Me enamoré de Lorenzo. Me hace sentir viva. Puede darme una vida mejor. Fue como si me dispararan. No porque se enamorara, sino por el tono frío, casi corporativo, de la confesión. Como si me estuviera informando de un traslado de sector. Ella no se disculpó. Él no dijo que se arrepentía. No se justificó. Simplemente confirmó lo que ya sabía. Para ella, yo era un obstáculo, no un marido. Me levanté lentamente, incapaz de mirarla por mucho tiempo. Entonces vete, fue todo lo que pude decir. Miró a su alrededor, como si intentara memorizar lo que la rodeaba, y subió a su habitación. Empezó a hacer las maletas en silencio, como si terminara de trabajar. El sonido de la cremallera, de los cajones abriéndose y cerrándose, resonó por la casa como golpes de martillo en mi cráneo. En menos de una hora, bajó con 2 maletas y una mochila. Se detuvo en la puerta, me miró como si quisiera decir algo, pero no dijo nada. Y luego, se fue. Me quedé en medio de la habitación, escuchando el eco de la puerta cerrándose. Su ausencia golpeó con una fuerza brutal.
No por añoranza, porque en ese momento solo sentí asco, sino por la sensación de haber sido descartada como basura. Me senté en el suelo, apoyado en el sofá, y lloré como un bebé. Fue un grito feo y pesado, de alguien que lo había contenido todo por mucho tiempo. Las lágrimas vinieron con los sollozos, y con ellas, me di cuenta, mi vida había cambiado para siempre. Y no tenía idea de cómo seguir adelante. Pasé esa noche sin dormir otra vez. Miré la cama vacía y me sentí disgustado por estar acostado allí. Agarré una manta y me acosté en el suelo de la sala de estar. No lo sabía aún, pero ese fue solo el primer corte. Las heridas que vendrían después serían más profundas, más sucias y, algunas, irreversibles. En ese momento lo único que podía pensar era, ¿cómo puede alguien destruir a una persona de esa manera y marcharse como si se estuviera cambiando de ropa? Los siguientes días fueron una pesadilla. Evitaba el espejo, evitaba salir, evitaba cualquier cosa. Algo que me recordara que el mundo avanzaba mientras el mío parecía haberse detenido. Pero las facturas no esperaron a nadie. Me senté a revisar mis finanzas y recibí otro puñetazo en el estómago. La hipoteca de la casa estaba atrasada. Los retiros que había hecho Jimena no solo habían afectado el fondo de emergencia, sino que habían dejado un hueco que no sabía cómo llenar. El dinero que quedaba en la cuenta era suficiente para 2 semanas de comida como máximo. Estaba al borde de la quiebra. Intenté comunicarme con ella por mensaje, pidiéndole explicaciones, tratando de entender por qué carajos pensaba que era justo irse con la mitad de nuestro dinero después de todo. Ella respondió con frialdad: «Tiago, no quiero pelear. Resolvamos esto con los abogados». La audacia me repugnaba. Fui al edificio donde ella trabajaba, decidido a afrontar la situación de frente. La esperé en el estacionamiento y me acerqué a ella cuando salió a almorzar. Se sorprendió de verme allí, pero mantuvo su pose. Cuando comencé a interrogarla, apareció un guardia de seguridad y me amenazó con una demanda por acoso y disturbios. Ni siquiera miró hacia atrás cuando entró en el edificio. Días después, recibí una notificación de su abogado. Fue un trato. Yo me quedaría con la casa y el coche, un viejo Fiat que tengo desde que éramos novios, y ella se quedaría con el resto de los ahorros, inversiones y activos líquidos. Fue una propuesta injusta, pero rechazarla significaba entrar en una disputa legal que no tenía ni el dinero ni la voluntad de afrontar. Firmé los papeles con mano temblorosa. Fui derrotado en el frente emocional y ahora también estaba perdiendo financieramente. Y ella simplemente siguió caminando como si nada hubiera pasado. Con los ahorros agotados y las facturas acumulándose, la única salida era pedir un préstamo en el banco. Nunca había hecho eso. Mi orgullo siempre había sido vivir de mi trabajo, pero ahora el trabajo apenas cubría lo básico. El gerente, un viejo conocido de la familia, me miró con lástima mientras consideraba las opciones. Salí de allí con 120.000 pesos prestados y una deuda que tardaría años en saldar. Pero al menos pude respirar unas semanas más. La prioridad era conservar la casa y no dejar que el taller quebrara conmigo. Empecé haciendo trabajos más pequeños, buscando clientes donde pudiera, ajustando precios, renunciando a ganancias solo para tener flujo de caja. Ya no era el mecánico tan solicitado que alguna vez fui, ahora era el tipo que dormía poco, comía mal y vivía a base de café y dolor de espalda. Varios amigos empezaron a notar mi ausencia, mi desaparición de las redes sociales, mi comportamiento tranquilo. Pero no tuve energía para explicarlo. Lo que yo tenía era vergüenza. Me sentí como si estuviera caminando desnuda por la calle con la palabra engañado tatuada en la frente. La casa, antes llena de risas y del olor de la comida cocinada juntos, ahora estaba silenciosa y fría. Quité todas las fotografías nuestras, empaqué sus pertenencias en cajas y tiré otras cosas a la basura con rabia. Cada centímetro de aquella casa parecía tener un peso. Y aunque logré que cumpliera el trato, me pregunté si valió la pena. La estructura estaba en pie, pero por dentro yo estaba en ruinas. Y a pesar del dolor y el colapso, una parte de mí insistió en que este no era el final de la historia. Algo estaba por venir, pero yo no sabía qué. Me caí en un agujero. Literalmente. Los días se volvieron borrosos y las noches aún peores. Empecé a beber, algo que nunca había hecho a menudo. La cerveza se volvió rutina, luego llegaron los whiskies baratos, los vasos olvidados medio vacíos en un rincón de la habitación. La botella era la única manera de silenciar la voz de humillación que gritaba dentro de mi cabeza. La casa se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. Borré nuestras fotos de boda,
Rompí el marco de la foto donde estábamos en la playa y tiré el anillo de bodas como si fuera un residuo tóxico. Cada objeto que olía a ella era un recordatorio de lo idiota que había sido. Llegó un punto en que ni siquiera podía abrir el taller. Los clientes comenzaron a desaparecer, uno por uno. Me hundía lentamente, solo, sin fuerzas para pedir ayuda. Lo único que me hizo levantarme de la cama fue la culpa de haber dejado que todo se derrumbara: el taller, la casa, mi dignidad. Fue entonces cuando, en un fin de semana nublado, vi una notificación en mi celular, un mensaje de Carla. Estudiamos juntas en la secundaria, y aunque perdimos contacto, ella siempre fue esa amiga que hacía bromas incluso en el funeral. El mensaje era simple: hola, te he extrañado. Te vi en mis sugerencias de amigos. ¿Cómo estás? Respondí con un más o menos, sin saber que estaba abriendo una puerta a algo nuevo. Ella insistió en que tomáramos café, y al principio yo me resistí. No estaba preparado para ver a nadie, especialmente a alguien que me conociera antes de convertirme en este trapo humano. Pero ella insistió en el buen sentido, con ese cariño sin presiones que solo quien ha sufrido sabe ofrecer. Cuando nos conocimos, sentí un alivio inmediato. Carla llevaba menos de un año viuda. El marido murió de pancreatitis fulminante. Ella sabía lo que era perder a alguien, aunque fuera de una manera diferente. La conversación que tuvimos en aquel café duró horas. Fue la primera vez en meses que realmente me reí. Ella no me trató como a una pobre ni trató de minimizar mi dolor. Ella oyó. Y más que eso, ella entendió. Dijo que también pasó días sin ducharse, noches durmiendo en el sofá, momentos gritando sola en el auto. Y aún con todo eso, ella estaba allí, de pie, lo más entera posible. Eso me conmovió de una manera que ningún consejo de barbería ni ningún podcast sobre cómo superar dificultades habían logrado hacerlo. Por primera vez, vi un pequeño rayo de luz en la oscuridad que me rodeaba. Empezamos a reunirnos más a menudo. Primero cafés, luego excursiones al parque, cenas sin pretensiones. Y así, sin que yo me diera cuenta, ella estaba reconstruyendo en mí la parte que Jimena intentaba destruir. No había motivos ocultos, solo presencia. Ella me recordó que yo todavía era alguien más que el hombre traicionado. Que yo tenía valor. Que todavía había algo en mí que podía salvarse. Era extraño, porque el mundo todavía giraba lentamente dentro de mí, pero con Carla cerca, los días ya no parecían iguales. Un día trajo a su hija de 5 años, Abril. Una chica dulce e inteligente que me miró con ojos curiosos y luego se sentó en mi regazo como si nos conociéramos desde hacía años. Ver a ese niño sonreír me conmovió de una manera que no esperaba. Fue en ese momento que me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, todavía había lugar para el amor y la esperanza en mi vida. No era lo mismo que antes, era diferente, más maduro, más real. Y yo sabía, en el fondo, que estaba empezando a reconstruirme. Ladrillo a ladrillo. Pero esta vez, con alguien que no tenía ningún interés en derribarme. Poco a poco, lo que parecía solo apoyo emocional se convirtió en algo mucho más grande. Carla era el tipo de persona que no tenía que hacer ningún esfuerzo para que los demás se sintieran como en casa. Y con el tiempo, mi casa también se convirtió en su lugar. Empezó dejando un cepillo de dientes, luego un cambio de ropa y antes de que me diera cuenta, tenía un cajón entero. Abril, con su inocencia contagiosa, desayunó en mi cocina como si hubiera nacido allí. Aquella casa antes silenciosa ahora tenía el sonido de pequeños pasos, de risas suaves, de vida que volvía a pulsar. Carla y yo nunca hemos tenido una conversación oficial sobre una relación. Las cosas sucedieron naturalmente. Una noche, después de acostar a Abril, se sentó en el sofá conmigo, me miró con esa sonrisa torcida y me dijo: «Ya somos una familia, ¿verdad?» Y en ese instante lo supe. No hubo necesidad de etiquetas ni grandes discursos. Nos pertenecíamos el uno al otro. Decidimos juntar todo, la ropa, las cuentas, los dolores y los sueños. Ella y Abril vinieron a vivir conmigo a principios de la primavera. La casa, que antes me asfixiaba, ahora estaba llena de colores, juguetes y olor a pastel de zanahoria. Nos casamos 3 meses después, en una pequeña ceremonia, en la pequeña iglesia del barrio donde crecí. Sin lujo, sin pompa. Solo personas reales, con sentimientos sinceros. Mis amigos del taller estaban allí, emocionados de verme sonreír de nuevo. Abril llegó con un pequeño vestido blanco y flores en el pelo, llamándome papá por primera vez en el altar. Lloré. Todos lloraron. No porque fuera un matrimonio, sino porque era una renuncia al pasado y un abrazo al futuro.
Un nuevo comienzo que nunca imaginé que tendría. Poco después recibimos la noticia. Carla estaba embarazada. Y no uno, sino dos. Mellizos. La noticia me tomó por sorpresa, pero no me asustó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparado. Fui al garaje, cerró temprano, y me quedé allí mirando los coches mientras pensaba en cómo sería enseñar a mis hijos a arreglar motores, cambiar aceite y cuidar las cosas con sus propias manos. No era una vida lujosa. Pero era mío. Y por primera vez desde la pesadilla con Jimena, volvió a tener sentido. Abril reaccionó a la noticia como si hubiera recibido 2 juguetes nuevos como regalo. «Voy a ser hermana mayor», gritaba a todo aquel que pasaba. Comenzó a dibujar a la familia con lápices de colores, y en todos los dibujos, yo aparecía en el centro, con una sonrisa tonta y brazos gigantes para abrazar a todos. Fue demasiado simbólico. Yo, que había sido aplastado, ahora era el fundamento de algo nuevo. Algo hermoso. Algo real. Ese caos emocional que una vez me destruyó había dado paso a una paz que nunca supe que necesitaba. El tiempo pasó rápido. Un año después del día en que descubrí la traición, sostenía el vientre de Carla durante una ecografía y veía 2 corazoncitos latiendo con fuerza. La miré a ella y luego a Abril, que me apretaba la mano con fuerza, como diciendo, «Ahora eres nuestra». Y eso fue todo. Yo era de ellos. Y eran míos. Jimena y todo lo que ella representaba se había convertido en una sombra lejana. A veces todavía me duele. Pero ahora lo sabía. El dolor también pasa a la historia. Y yo estaba escribiendo el mío con una pluma nueva. La noticia cayó como un rayo un martes por la tarde. Estaba en el taller, con las manos llenas de grasa y la cabeza llena de cosas buenas. Carla preparando el almuerzo en casa, Abril esperándome con un nuevo dibujo. Sonó el teléfono y el nombre en la pantalla me dejó paralizado. Doña María Eugenia, la madre de Jimena. Respondí sin pensar, pensando que era un error. Pero al otro lado de la línea, una voz desesperada me informó que Jimena había tenido un grave accidente automovilístico con Lorenzo. Murió instantáneamente. Estaba en coma, entre la vida y la muerte. Por un momento, el mundo dio vueltas. Eso no tenía sentido. No sentí ni odio ni placer. Un silencio incómodo se apoderó de mí. Ella, la mujer que destruyó mi vida, ahora estaba luchando por la suya. Y Lorenzo, bueno, ya no estaba. La suegra me rogó que fuera al hospital. Dijo que si Jimena despertara, no recordaría nada y podría sentirse confundida sin referencias familiares. Ella dijo que yo todavía era la persona más cercana que podía reconocer. Me dieron ganas de reír, de nerviosismo, de incredulidad. Pero acepté ir. Por última vez me permitiría mirar lo que una vez fui. Cuando llegué al hospital, sentí el olor estéril, la atmósfera fría y me invadió una sensación de déjà vu, como si estuviera enterrando algo para siempre. Vi a Jimena acostada, intubada, con moretones en la cara y los brazos. Sus padres estaban llorando. Ella parecía frágil, casi irreconocible. La mujer fría y calculadora que una vez me miró a los ojos y me dijo que merecía algo mejor ahora parecía una muñeca rota. Los médicos dijeron que si despertaba, probablemente tendría deficiencias cognitivas y lagunas de memoria. Nadie sabía la magnitud de los daños. 2 semanas después, ella se despertó. Y el diagnóstico se confirmó, amnesia retrógrada desde hacía 2 años. Ella creía que todavía estaba casada conmigo. Que regresaba de un viaje de negocios. Cuando escuchó mi nombre, lloró de alivio, abrazándome como si fuera su ancla en el mundo. Me quedé allí, inmóvil, sin saber qué hacer. La ironía de la vida tenía un malvado sentido del humor. Ahora ella me amaba de nuevo, pero no tenía idea de lo que había hecho. Sus padres me pidieron que la ayudara con su recuperación, que fingiera ser normal hasta que pudieran explicárselo con cuidado. Pero sabía que no podía fingir. Me senté a su lado, tomé su mano y con voz entrecortada le dije la verdad. No todos, pero suficientes. Jimena, rompimos. Sus ojos se abrieron y trató de procesarlo. Él preguntó por qué. Dudé. Dijo que era complicado y que implicaba malas decisiones. Ella lloró, se disculpó sin siquiera saber por qué. Él seguía diciendo que me extrañaba, que me amaba, que no entendía lo que estaba pasando. Fue una de las escenas más surrealistas de mi vida. Yo, de pie frente a la mujer que me destruyó, escuchando palabras que quizá me hubiera gustado escuchar en el pasado, pero que ahora ya no tenían cabida en mí. Salí del hospital sin mirar atrás.
El peso de la visita permaneció conmigo durante días. Sin embargo, no le deseé ningún daño. Pero la justicia del destino había hecho su parte. Lorenzo estaba muerto, Jimena estaba atrapada en una mente fragmentada y yo estaba viviendo una nueva vida, lejos de ese caos. Por cruel que pareciera, la vida iba dando vueltas. Y ahora por primera vez no fui la víctima. Yo fui el sobreviviente. La recuperación de Jimena fue lenta. Tuvo que reaprender a lidiar con su propia rutina, con un cuerpo debilitado y una mente llena de agujeros. Sus padres me llamaban con frecuencia para contarme cada pequeño progreso, cada sesión de fisioterapia, cada vez que ella mencionaba mi nombre. Ella no recordaba a Lorenzo, no recordaba la traición, no recordaba haber salido de casa. Para ella, el tiempo se había congelado. Y en ese tiempo congelado, todavía éramos una pareja feliz. Su confusión era visible, pero también había una dulzura artificial, como si fuera una versión diluida de la mujer que yo conocía. Unos meses después, con permiso médico, comenzó a recibir visitas. Fui allí una última vez, más por respeto a sus padres que por cualquier otra razón. Cuando entré en la habitación, vi su rostro iluminarse. «Mi amor», dijo, abriendo los brazos. Me quedé congelado por un momento, tratando de no perderme en ese teatro involuntario. Me senté junto a la cama y volví a explicarle con calma. «Rompimos, Jimena. Ya no estamos juntos». Ella frunció el ceño y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Pero por qué? ¿Hice algo mal?» «Sí», respondí en voz baja. «Me traicionaste. Y te fuiste». Ella lloró. Pero no era el llanto histérico de antes. Era un llanto pequeño, de alguien que se siente culpable sin recordar la culpa. Ella dijo, «No me reconozco en esto». Y tal vez, en ese momento, realmente no se reconoció a sí misma. Me quedé allí unos minutos más, escuchando sus confusas peticiones de explicaciones. Pero no había nada más que explicar. La verdad ya había sido dicha. Y en el fondo, ya había hecho las paces con el pasado. Yo no estaba allí para ella. Yo estaba allí para mí. Para poner un punto final de verdad. 2 semanas después, me envió una carta a través de su madre. Una carta escrita a mano, como para hacerla más personal. En el papel, Jimena dijo que sabía que había hecho algo muy grave, incluso sin recordarlo. Que sentía un agujero dentro de él y que creía, de alguna manera, que el amor que teníamos aún podía salvarse. ¿No merecemos una segunda oportunidad? Puedo empezar de cero. Podemos intentarlo. Lo leí en una noche silenciosa, con Carla a mi lado, durmiendo con una mano sobre su vientre ya redondeado. Y allí supe la respuesta. Le respondí con un mensaje simple, directo y cruel. No, Jimena. No quiero intentarlo. Ya no formas parte de mi vida. Espero que encuentres la paz, como yo la he encontrado. Fue liberador. No había ira en mi corazón, ni ningún alivio maligno. Fue simplemente la confirmación de que ese capítulo estaba cerrado. Que ya no necesitaba demostrar nada, ni a ella, ni al mundo, ni a mí mismo. Había sido destruida, sí. Pero me reconstruí. Y esta nueva versión de mí mismo no tenía espacio para las viejas ruinas. Después de eso nunca volvimos a hablar. Sus padres finalmente dejaron de buscarme. Ellos escucharon que yo estaba bien, con otra familia, y respetaron eso. A veces pasaba al lado de alguien que ella conocía y sentía miradas curiosas y susurros apagados. Pero aprendí a lidiar con ello. Yo estaba limpio. Entero. No como antes. Quizás incluso mejor. El dolor me pulió. Y aunque ella ya había olvidado lo que hizo, yo lo recordé. Y ese recuerdo ahora ya no dolía. Fue solo un recordatorio. Sobreviví. Pasaron los meses. La última vez que supe de Jimena, ella todavía estaba asistiendo a sesiones de terapia intensiva y recibiendo tratamiento psiquiátrico. Sus padres, discretos, parecían haber envejecido 10 años en apenas unos meses. Yo no buscaba averiguarlo, pero a veces las noticias me llegaban a través de conocidos. Lo cierto es que la Jimena de antes ya no existía. La mujer fuerte, calculadora, seductora, ahora era solo un espectro acechado por algo que ni siquiera ella recordaba. Su salud física iba mejorando poco a poco, pero su salud mental se estaba desmoronando. Entonces, una mañana gris de miércoles, recibí una llamada que me hizo paralizar todo. Jimena se había quitado la vida. Según sus padres, dejó una carta y, más que eso, dejó un rastro. Antes de despedirse del mundo,
obtuvo acceso al sistema interno del hospital. No me preguntes cómo, pero hackeó el servidor, adjuntó los archivos que estaban guardados en una vieja memoria USB y programó un envío masivo. Correos electrónicos, huellas dactilares, confesiones, imágenes, todo lo que ella y Lorenzo intercambiaron durante el romance. Toda la suciedad fue enviada a periodistas, compañeros de trabajo e incluso a sus amigos de la infancia. La repercusión fue instantánea. La empresa donde trabajaba Lorenzo abrió una investigación interna. Su nombre, incluso después de su muerte, se convirtió en sinónimo de escándalo. Descubrieron que había utilizado recursos de la empresa para pagar viajes y regalos para Jimena. La reputación de su familia, tradicional, rica y elitista, quedó arruinada. Los echaron del club social más exclusivo de la ciudad. Los negocios familiares fueron boicoteados. Y los padres de Jimena, bueno, ahora soportaban no solo la pérdida de su hija, sino la vergüenza pública de todo lo que ella había dejado atrás. Fue como si, con su último aliento, se hubiera vengado de todos, incluida ella misma. Cuando recibí la noticia completa, quedé atónito. No podía sentir ni alegría ni tristeza. Era un silencio pesado. Una extraña clase de paz cruel. Pasé horas mirando al vacío, tratando de comprender qué quedaba de todo aquello. En el fondo, una parte de mí sabía que ese era el final definitivo de esa historia. Un final brutal, sucio y doloroso, pero un final al fin y al cabo. Por la noche, abracé a Carla más fuerte que nunca. Ella me miró, como siempre lo hacía, sin necesidad de preguntar nada. Ella lo sabía. Y en ese abrazo nos despedimos definitivamente del pasado. Los meses siguientes fueron intensos, pero diferentes. Tuve que lidiar con sentimientos que nunca imaginé que tendría. El alivio y la culpa fueron de la mano por un tiempo. Pero entonces triunfó el alivio. Jimena había tomado decisiones crueles, y aun sin memoria, cosechó todo lo que sembró. Yo, en cambio, seguí adelante. Los gemelos nacieron sanos, hermosos y absorbieron cada gramo de energía y amor que me quedaba. Carla y yo nos hicimos aún más fuertes. Abril se convirtió en la hermana más protectora y cariñosa del mundo. Y yo, me convertí en todo lo que alguna vez dudé que sería, un hombre en paz. Hoy no guardo rencor. Solo recuerdos. Algunos todavía me duelen, otros solo me enseñan. Cuando camino con mis hijos por la plaza y veo sonrisas honestas, siento que todo valió la pena. Incluso el sufrimiento. Incluso la caída. Porque sin ella no habría llegado hasta aquí. Jimena, de alguna manera, terminó el ciclo con justicia. Poético, trágico y cruel, pero justo. Y ahora, finalmente, puedo decir con todo mi corazón, sobreviví. Y hoy, vivo. En verdad. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Nos vemos la próxima vez.